Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Bueno, señores, pues nosotros sí que no estamos como si nada. Estamos contentos, particularmente, y se lo digo abiertamente, Álvaro Uribe ha sido absuelto de 2 cargos de soborno a testigos e interceptación ilegales. La defensa del exmandatario apeló, por supuesto, la condena de 12 años de casa por cárcel que había impuesto la jueza Sandra Heredia. Ya habíamos hablado aquí en este programa que había sido realmente un juicio, eh, vamos a calificarlo al menos de muy extraordinario, porque había muchas cosas que no podían entenderse. Sobre todo el tema de los conflictos de interés, etcétera, etcétera. Pero ¿quién mejor que Iván Cancino, abogado, analista legal colombiano, columnista en El Heraldo y Asuntos Legales, profesor universitario en Colombia y en el exterior, magíster en penal? Muchas gracias, Iván, como siempre, por estar con nosotros. Un placer. No, Mariano, un saludo a ti. Gracias por volverme a invitar a toda la audiencia de Radio Actualidad. Un saludo especial. Por supuesto que sí. Cuéntanos, danos tú la noticia. Yo te la he No, dado así pues chiquitita, pero tú danosla así más ampliada. claro, es absolutamente hermoso lo que sucedió porque en una sentencia que está todavía leyéndose, pero que ya no tiene reversa, el Tribunal Superior de Bogotá, que es el superior jerárquico, destrozó la sentencia Ujú. de primera instancia y encuentra a Álvaro Uribe Vélez inocente de todos los cargos que se le habían imputado, no por duda, sino porque no cometió ninguna conducta punible, lo cual es absolutamente claro que debía ser desde el inicio la decisión. Y esta decisión, Marían y audiencia, tiene algo muy importante, que con toda la altura, con guante blanco, está diciendo que la señora juez de primera Claro. instancia, pues obviamente estuvo muy equivocada en toda la valoración probatoria y que tuvo uno que otro sesgo al momento de condenar a Álvaro Uribe, de tal manera que por lo menos un gran sector de la población colombiana está hoy muy contento no solo por Álvaro Uribe, sino porque la justicia está diseñada para eso, para que ella misma corrija los errores que se producen. Y eso es lo que sucedió en este caso. Y qué bueno que todavía sigue ocurriendo eso en Colombia, porque ese juicio, yo decía que estuvo plagado de irregularidades. A ver, las pruebas que se habían presentado. Yo no soy una experta penal, no soy legalista, pero si a mí me dicen que me van a mostrar unas escuchas, supuestamente unas grabaciones hechas a cualquier persona sin que me expliquen la claridad de cómo se efectuó esa grabación, de dónde vino esa. Y lo mismo las encuestas, los testimonios que habían tomado a gente en las cárceles. ¿Qué me ha prometido usted? ¿O qué le doy a usted para que usted me haga ese comentario? ¿Quién estuvo supervisando la conversación? Es decir, hubo demasiadas irregularidades. Sí, Marian, por ejemplo, aunque el tribunal todavía tiene algunas consideraciones que van a ser objeto de debate, ¿no? No por el hecho de ser absolución, todo es color de Ujú. rosa, hay unos puntos, pero sí va aclarando ciertas cosas. Por ejemplo, que las interceptaciones que la Corte Suprema le hizo a Álvaro Uribe en un proceso que no era de él son declaradas ilegales por fin. Y eso es una protección de Ajá. garantías para cualquier ciudadano en una democracia. Y lo mismo manifiesta que buscar pruebas por sí solo no es delito y que en el expediente no hay ningún elemento que permita inferir que Álvaro Uribe sabía que se estaban ofreciendo dádivas, pero también va más allá y dice que el ofrecimiento jamás fue por mentir, es decir, que no se Ujú. cometió ningún delito ni por Álvaro Uribe ni por su defensa y lo explican de una manera muy contundente en términos jurídicos, pero que también puede entender cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. ¿Crees que el contexto de lo que está ocurriendo ahora con el presidente Petro, aunque la justicia siempre es independiente y esto ha seguido absolutamente su curso, pero es como una tormenta perfecta que está poniendo a los ojos de la gente algo que quizá no hubiéramos pensado hace un año? Es decir, la propia posición de Petro, lo que ha ocurrido tristemente con el asesinato de un candidato como Miguel Uribe, que podía perfectamente haberse convertido en el siguiente presidente de Colombia, la persecución a este tipo de candidatos, la posición del propio Petro, la posición de Petro con Estados Unidos, con su propia gente, con su propio gobierno, con su propio gabinete, con la gente, con las masas que lo votaron. ¿Crees que todo esto es una especie de tormenta perfecta en la que se van poniendo las cosas en su sitio? Claro, yo creo que sí, porque no más ayer Iván Cepeda, un fuerte precandidato de la izquierda, quien había dicho que supuestamente no iba a basar su candidatura en este proceso,
había sacado un trino y en sus redes sociales diciendo que no se les olvidara el domingo para votar en la consulta de izquierda quién era el que había encarcelado a Álvaro Uribe. Y yo le contesté hoy, apenas vi para dónde iba el fallo, que al pueblo colombiano no se le puede olvidar quién persiguió a uno de los hombres políticos más importantes Es cierto. de nuestra historia. Entonces, claro, este es un proceso que va a tener alcance político y que después de hoy le da nueva vida, nuevos y mejores aires a Álvaro Uribe para seguir defendiendo los intereses de Colombia como lo ha hecho durante mucho tiempo, más de 30, 40 No, años. y lo que demuestra además es un triunfo de la justicia y una derrota absoluta para quienes utilizaron esos tribunales como si fuera una especie de estrado político o una plataforma política. Ahora, ¿hasta qué punto se ha podido demostrar dentro de esta absolución del día de hoy que se utilizó la justicia como una herramienta de persecución ideológica, más allá de que la jueza Heredia queda un poquito a la altura del betún por haber llevado el caso de la forma que lo llevó? Marian, en esa parte el tribunal sí fue muy cuidadoso. Aquí la justicia no se atreve a hacer esos señalamientos y cuando se pronunció el tribunal establece que no vio unos sesgos políticos e ideológicos de gran magnitud. Pero obviamente que los que no somos el tribunal sí podemos decir que con cada corrección que le hacen de las afirmaciones que hizo de la valoración probatoria, pues obviamente que deja ver algún sesgo que tuvo en el fondo y en el trasfondo la decisión. Aquí creo que hay que dar ese análisis y lo que tú decías en la conclusión pasada, nosotros podemos confiar en nuestro sistema de justicia cuando se corrige por sí solo, incluso alejando esos sesgos políticos que pudieron motivar una decisión en un momento u otro. Ahora, quisiera preguntarte, en este momento concreto, donde, como decía, ese asesinato hizo que mucha gente se movilizara de una forma que quizá durante un tiempo se habían mantenido en una posición quieta, ¿crees que esto de alguna forma eh, apoya el uribismo frente a un gobierno que está totalmente debilitado? Claro, no la decisión del tribunal per se, Ujú. pero el resultado, por supuesto, porque las críticas que se hacían a cada opinión de Álvaro Uribe era señalándolo como condenado, el condenado por corrupción, y eso obviamente, además de la fortaleza que tiene Álvaro Uribe, pues obviamente que mermaba un discurso. Ahora con una inocencia absoluta, que no es por duda, sino por ausencia total de responsabilidad penal, pues él va a salir en un momento muy importante, ya a pocos meses de la elección, a menos Ujú. de 20 días de elegir el candidato del partido político que él ha mantenido siempre en vigencia, que es el Centro Democrático, lo fortalece y obviamente el ciudadano se siente con muchas más ganas de respaldarlo, de salir a alentarlo y eso por supuesto que va a tener un efecto en el marco electoral de los próximos meses. Ahora, ¿no resulta curioso que todos aquellos que pedían cárcel para Uribe callen y tengan la lengua adormilada cuando se trata de hablar sobre los escándalos que tiene y la corrupción que tiene el actual gobierno? Por supuesto, no es algo solo de Colombia, es un fenómeno de los últimos años de América Latina. La gran bifurcación de izquierda y derecha ha llevado a eso. Por eso nosotros no podemos perder la perspectiva, los comunicadores, quienes informan, los abogados, de entender que las garantías son para todo el mundo. Es muy gráfico lo que tú acabas de decir y lo hemos dicho públicamente. Hay que respetar las garantías sin importar la corriente ideológica y espero que con este fallo se respete porque es un fallo muy sólido que reivindica a una persona que nunca mereció ser tratado como delincuente como es Álvaro Uribe Vélez. Y sobre todo cuando tienes los números y la historia que pueden marcar Así es, realmente lo que uno hace por Colombia y el amor que uno siente por Colombia. así es, María. Muy diferente, tristemente, a lo que a nivel internacional estamos viendo de la presidencia de Colombia hoy en día. Y no te lo digo Así, solamente porque yo esté en Estados Unidos y pueda apoyar lo que esta administración, que más allá de esta administración creo que es lo que el gobierno estadounidense debería hacer. Si tú tienes un presidente extranjero que es capaz de venir a Naciones Unidas y en las calles arengar para que los propios militares y la policía se levanten contra tu presidente, hombre, yo no me puedo imaginar al presidente de los Estados Unidos haciendo eso en una calle de Bogotá o de Medellín o de Cartagena de Indias. No me lo puedo imaginar.
Y creo que esa No, por imagen supuesto que perjudica mucho, sobre todo por la verborragia que todavía mantiene en contra de Estados Unidos. Creo que eso perjudica no a él, porque él puede estar de salida, sino al pueblo y a los empresarios colombianos que tienen que vivir de los aranceles que se les puedan poner o de la sustitución de la ayuda o de la quita de la ayuda que les puedan dar. claro, y con efectos económicos no solo a grandes empresarios, que es lo que él ataca, Sí. efectos económicos a pequeña, mediana empresa, floricultores, Ujú. campesinos que la siembran, que la recolectan. Lo mismo con el café, es decir, él ayer se presentaba en una entrevista en un medio internacional como el gran salvador del agro colombiano, y eso no es cierto. Los impactos que ha tenido frente a la producción con esa pelea absolutamente desproporcionada con Estados Unidos, pues ha llevado a unas consecuencias específicamente para quien más lo necesita, es decir, al productor, a quien cosecha y produce en una primera etapa de la cadena alimenticia del agro colombiano y de la pequeña y mediana empresa, de tal manera que esto nos da un aire también para que las grandes países asociados como Estados Unidos o Europa se den cuenta que tenemos todavía personas y un sistema jurídico sólido que debe traer en los próximos 6 meses una nueva confianza en la inversión en nuestro país y en la credibilidad de nuestros productos. Y sobre todo que cuando además tú tienes el presidente de Colombia en estos momentos, cuando hay una cruzada contra el narcotráfico, más allá de contra un dictador o contra un jefe de gobierno, contra el jefe del cartel de los soles en este caso. Cuando tú te pones del otro lado, y tratas de justificar como se trata de justificar el negocio del narcotráfico, claro, Estados Unidos le dice, mire usted, hasta este momento Colombia iba avanzando en la lucha contra el narcotráfico, con todo el tiempo y el dolor que les ha costado y las muertes que les ha costado salir de ese estigma. Y resulta que desde que usted es presidente, esto ha crecido exponencialmente y además usted prácticamente lo está protegiendo. Así es, así es una circunstancia que es de no entender, pero Colombia afortunadamente ha entendido y tuvimos que tener este espacio de un gobierno tan nefasto en todo sentido para yo creo que toda la parte votante, todas las personas que tienen un nivel de ilustración, no de escolaridad, sino de conocimiento, de inteligencia, si sea natural, debe entender que no es el camino que tuvimos en estos 3 años y cambiar de tal manera que la decisión no solo es jurídica, sino tiene un impacto muy grande en relaciones públicas, en economía, en política global, bueno, una cantidad de cosas de lo que no debe ser es el ejemplo de lo que ha pasado en los últimos 3 años. Mira, hoy teníamos los titulares del día de hoy y la mayor parte de los titulares venían de Colombia, precisamente de lo que ha ocurrido entre ese cruce de palabras. Pero es que coges el diario ABC, El País, coges La Nación en Argentina, El Reforma en México y todos están resaltando lo mismo, que es la posición de Petro frente a su propio país, porque yo creo que en este momento él de forma unipersonal está tomando posiciones que creo que van más allá de lo que un presidente debe hacer en el ejercicio de sus funciones. Ahora, ¿cuál es el sentir del pueblo colombiano, Iván? Porque una cosa es verlo desde aquí y otra cosa es cómo lo ve la gente. Y sobre todo esa base que creyó en él, a la que le vendieron un cambio, a la que le vendieron algo diferente y se ha dado cuenta que desde el primer día hasta ahora ni siquiera su campaña política se puede hablar abiertamente de quién fue quien la financió. Claro, desde lo político hay muchas personas que de vocación, de manera sincera, ya han saltado del barco y lo han manifestado públicamente. Personas que pertenecían, por ejemplo, al Partido Verde o al Partido Liberal, ya han entendido y han sacado unas críticas muy fuertes. Representantes como Catherine Jubinao, Catherine Miranda, representantes como Lina Garrido, ya lo han hecho públicamente esa decepción desde lo social. Muchos actores, escultores, políticos, opinadores, escritores también han saltado. Y otros lo han hecho porque saben que si siguen apoyando esa bandera, no van a tener ninguna vocación política. Eso ya no lo hacen de corazón, sino como ese camaleón que se va ubicando para obtener votos. Y en la base popular, él mantiene una base del 18 o 20%. Eso no va a cambiar. Cuando hay un ídolo, así sea de barro, la gente no va a cambiar y por lo tanto va a decir siempre que es perseguido o víctima, pero ya no tiene ese gran grupo de colombianos que creían en el cambio, Ujú. sino han visto que ese no fue el camino, que la izquierda no es el camino y que el camino tiene que cambiar necesariamente y estoy seguro que eso se va a reflejar en las elecciones que estamos ya muy pronto a realizar.
realizar en nuestro país, menos de 6 meses. Y yo creo que es evidente que esa diferencia precisamente entre la persecución política y la rendición de cuentas judiciales va a formar parte de lo que ocurra en este momento, porque para mí se interpreta esta absolución, no sé, para muchos de nuestros oyentes, quizá como ese cierre de un ciclo político donde todo el mundo decíamos tengan cuidado, que que Colombia es la joya de la corona, que esta gente son encantadores de serpientes, que son populistas de profesión, que cuando un guerrillero ha llevado un Kalashnikov y ha sido capaz de atentar contra el pueblo colombiano, donde fuego hubo, cenizas quedan, pilas. Y lo dijimos claramente. Y sin embargo, bueno, pues la gente confió en que quizá las cosas habían cambiado y se les podía dar la oportunidad. Pero la oportunidad está a punto de cerrarse y yo creo que con ella se cierra quizá un ciclo político y hay el comienzo de una recomposición de lo que es el centro y de lo que es la derecha en Colombia. ¿Cuál es tu opinión? La comparto totalmente, salvo anexar esto, adicionar esto. Gustavo Petro nunca va a reconocer un error. Él cree que es un salvador, que es un gran ídolo mundial y eso no lo va a cambiar. No entiendo realmente de dónde lo ha construido siendo un hombre inteligente y que debía comprender y aceptar los errores. Pero para el país lo que ha pasado, yo creo que sí va a ser muy importante para los próximos 20 o 25 años siguientes, porque creo que el país no va a volver a caer en una izquierda como la de Gustavo Petro. Afortunadamente no hay un ídolo igual de populista que pueda convencer a las masas hacia ese sector. Así que yo creo que lo que ha pasado jurídicamente, que ya acaba de quedar refrendado en este momento, Ujú. el magistrado acaba de terminar su decisión, hay un salvamento de voto, significa que quedó 2-1, pero la tesis mayoritaria es la que vale, de tal manera que lo jurídico va Ay. a llevar a lo político a que el colombiano, cualquier colombiano, desde el campesino hasta la persona industrial de más altos recursos, pues pueda entender que el país necesita una orientación diferente a la que mantenía este gobierno. Iván, y por supuesto, aunque es una pregunta que le voy a hacer directamente al presidente, si Dios quiere, dentro de poquito tiempo, ¿tú crees que esta decisión también va a hacer que Álvaro Uribe pueda tomar un papel más activo en lo que van a ser las elecciones de este próximo año? Sí, acabo de hablar con él, me contestó 2 mensajes Ah, pues bien. que le mandé de solidaridad y pidiéndole eso, que sea mucho más proactivo de lo que ha sido, a pesar de la edad, del tiempo, del cansancio. Yo estoy seguro que él, por el amor a Colombia, va a tener un papel mucho más proactivo, con mucha más tranquilidad y mucho más poderío para hablar. Estoy seguro que lo va a hacer desde el punto de vista que él considere necesario. Pues le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros. Estaba justo en este momento poniéndole un mensaje también a ver si podemos conversar, aunque sean unos minutitos, porque él se mantuvo, fíjense hasta qué punto él es respetuoso, él se ha mantenido durante mucho tiempo, aun a pesar de la confianza y de hablar fuera de cámara o fuera de lo que es la vía pública, él se ha mantenido fuera de los medios porque ha considerado que hay tiempo, un tiempo para cada proceso y un tiempo para todo. Y él no quería en ningún momento que alguien pudiera utilizar una declaración que ha hecho, cualquier cosa, precisamente para ensuciar lo que en el día de hoy ha sido esta excelente noticia que ha sido la absolución del expresidente Uribe. Muchísimas gracias, Iván. Es como siempre un placer. A ti, Marian, para mí es el placer y el honor. Muchas gracias por tenerme otra vez invitado en tu programa. Un saludo especial a toda la Y audiencia. bueno, sé que mucha de esta audiencia, sobre todo la que se encuentra aquí en Estados Unidos y particularmente en el sur de la Florida, que tanto quiere y aprecia lo que hizo el expresidente Uribe, está también de enhorabuena. Gracias. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.